vamos a ver el día de hoy. Precisamente los parámetros de alimentación. Es decir, Profe, se escucha muy lejos, no sé si soy solo yo. sí, estoy viendo que el micrófono. Espérame. Déjame ver qué pasó con el micrófono, porque se supone que la salida es al... Sí, sí, ya sé que me escucho cerca, pero espérenme, déjame ver qué pasó con los... ¡Ay, qué ruido! Eh, ¿Ya me escucho mejor? Sí. Sí, ya me escucho, ¿verdad? Sí. Ya me escuchan así. Perfecto. Nada más cambié el micrófono. Bueno, pues espérenme, déjenme prepararme mi cafecito. Miren, estoy preparándome mi cafecito. Ajá. Bueno, pues ya ustedes ya saben que la biorremediación está basada en microorganismos. Es decir, que nosotros podemos utilizar los microorganismos para poder digerir organismos que, a ver, por favor, les pido de favor que me dejen dar clase. Gracias. Ahora sí, la biorremediación surge como una rama de la biotecnología que busca resolver problemas de contaminación mediante el diseño de microorganismos capaces de degradar compuestos que provocan desequilibrios. A ver si alguien me puede poner a grabar la clase, por favor. O a ver yo mismo, espérenme tantito. Creo que ya la pusieron, ¿no, profe? Ah, sí, ya lo vi. Muy bien, muchas gracias. ¿Eso qué quiere decir? Pues que nosotros, para poder limpiar un accidente, sea de petróleo, sea de toxinas, sea de metales pesados o eutroficaciones, que quiere decir que es al aumento de nutrientes en los ecosistemas. Muchas gracias, María Fernanda. También llega a ocurrir de que nosotros tenemos un accidente en donde pesticidas se están en el ecosistema. Entonces nosotros podemos utilizar bacterias, podemos utilizar hongos, protozoarios y otros microorganismos para poder limpiar todo esto. Incluso hasta plantas se pueden llegar a utilizar. ¿Alguien de ustedes ha oído sobre la biorremediación con plantas? ¿Qué me puede platicar de ello? Me acuerdo que en primer semestre vimos algo como varios como métodos de usar plantas para biorremediación, que había unos que Ajá. absorbían metales pesados y se los quedaban a las hojas, otros en las raíces, otros las liberaban al ambiente y cosas así. Vimos varios, pero no me acuerdo cómo se llaman específicamente. Las plantas, no, bueno, ahorita lo platicamos. De todos modos, no me voy a profundizar mucho en plantas. No, el método. Ok, ya. Porque era como fitorriogénesis o cosas así eran. No me acuerdo. Fitorremediación. ¿Era ese? No, ese era en global, pero luego vimos así como muchos específicos de que si se quedaban en las hojas de la planta, que si se vaporiza, o sea, si lo liberaban al ambiente o cosas por el estilo. Pero lo vimos en primer semestre, ya no me acuerdo. No te preocupes. A ver, espérenme tantito. Me voy a cambiar de lugar porque hay mucho ruido de fondo, ¿verdad? A ver. Que no me van a dejar dar clase aquí. Me voy a tener que ir a otro lado. Profe, ahorita no se escucha mal, o sea... Sí, pero yo oigo mucho ruido y lo que pasa es que ahora sí debe de estar mejor. Sí, ya. Ahora sí, ya. Ay, Dios mío, porque hoy se les ocurrió precisamente hacer ruido en el laboratorio con todos los instrumentales. Bueno,
Perdonen por eso, pero es que de veras me están distrayendo mucho. No estoy pudiendo dar la clase porque ustedes sí me oyen bien, pero yo no me oigo a mí mismo, no los oigo a ustedes. Bueno, entonces, ahora que ya estamos más cómodos, vamos a ver. El evento más sencillo de biorremediación es precisamente con el petróleo. Ya han oído ustedes casos de que hay unos accidentes de derrames de petróleo y se suelen utilizar algunos químicos que lo que se hacen es que el petróleo no esté flotando en la superficie y que caiga al suelo marino. Obviamente todo esto pues causa muchísimos problemas. Entonces, lo que se hace normalmente es que se le aumenta, como hay un desequilibrio, porque el petróleo es una fuente de carbono muy fuerte. Las bacterias pues tienen carbono para alimentarse, pero no tienen los demás nutrientes. Entonces se les suele añadir nitrógeno fosfato para que los microorganismos hagan su trabajo, para que empiecen a comerse ese petróleo. También una bacteria, suelen regar ahí bacterias que suelen comerse ese petróleo y descomponerlo en elementos muchísimo más livianos que no hagan tanto daño y que otros microorganismos puedan consumir. Así es como se hace una biorremediación. Hay dos tipos de biorremediación con bacterias vivas y con bacterias muertas. Y con las bacterias vivas, pues van a utilizar su metabolismo para reducir el material, y bacterias muertas lo que van a hacer es que simplemente van a funcionar como biomasa que van a absorber los componentes orgánicos. Bueno, entonces la biorremediación como estrategia presenta muchísimas ventajas, especialmente en contra de las químicas. Eso sí, es muchísimo más lento que la remediación química. Entonces hay ventajas y desventajas, ¿sí? Primera ventaja es que no produce desechos significativos en cantidad y en general tampoco en toxicidad, o sea, se reduce la toxicidad. Es una herramienta con poca demanda de energía, es decir, que la misma bacteria, al estar consumiendo y producir su propia energía, pues bueno, nosotros no tenemos que añadir energía adicional al sistema. Es una de las más económicas. Puede funcionar como complemento de otras técnicas o secuencialmente a ellas, o sea que se puede utilizar, como ya habíamos visto, se añaden químicos y esos químicos son para hacer que el petróleo se vuelva tenga más nutrientes. Entonces la bacteria pueda consumir el petróleo de una manera más eficiente. Entonces, causa una perturbación mínima en el sitio de operación y resulta en operaciones sencillas y de bajos requerimientos. Las de alta energía es poner barreras, dragar el petróleo, el tratar de volverlo a contener. Todo eso pues necesita muchísima energía, especialmente de los barcos. Entonces, no se prefiere este método de biorremediación. ¿Alguien me puede hacer un comentario con respecto a esto? ¿Nadie? No es que no se entienda, sino es que me puedan comentar, ya que ustedes tienen sus comentarios que son muy interesantes siempre. Si ahorita están calladitos, pues bueno, vamos a continuar y vamos a ver si logro hacer de que ustedes les entre ese gusanito por hacer un comentario. Bueno, no solamente tenemos a los microorganismos, sino que también vamos a utilizar diferentes métodos de biorremediación con vegetales. Miren, la fitorremediación y la rizorremediación, algo que me comentaba uno de sus compañeros. A ver, ¿quién me había hecho ese comentario? ¿No Yo, había sido sí era esa Víctor? de... No, Alex. Ah, Sí fue esta de Alex. remediación. Sí, me acuerdo Muy de los bien. girasoles. Sí, es que es una de las plantas que más se utilizan, tanto los girasoles como esta plantita que está aquí, mira, aquí se ve chiquitita, pero las hojas son del tamaño de un brazo de una persona. ¿Cómo se llamará esta planta? Muy común, No muy tengo común. idea. ¿No? No sé. ¿A No, pero poco, se a ve poco grande. se la han fumado ustedes? Y no es marihuana. Tabaco. La de tabaco. Es la de tabaco, exactamente. Pues la planta de tabaco también es muy buena planta
para hacer bioremediación, especialmente para metales pesados y especialmente en metales que tienen algún índice radioactivo. Por eso es que cuando ustedes compran tabaco, les dice de que contiene metales que incluso pueden llegar a ser un poco radioactivos, ¿verdad? Es precisamente porque la planta gusta mucho de absorber cualquier metal. O sea, no tiene una preferencia de nutrientes, sino que agarra todo lo que puede y lo incorpora. Entonces, lo hace malísimo para la salud, pero lo hace buenísimo para la bioremediación. Especialmente para absorber plomo, cadmio, metales pesados como el plomo, que hace que el fumar sus hojas sea bastante malo, pero que hace que la planta sea excelente para la bioremediación. Bueno, pues también estamos viendo este problema con los girasoles. Cuando nos comemos semillitas, pues puede ser un poquito malo para la salud. Bueno, espero de que el ambiente donde las estén sembrando sea un ambiente limpio para que estas plantas pues las podamos consumir sin ningún problema, porque acuérdense que el aceite de girasol es uno de los aceites más utilizados. ¿Y cómo es que funciona la bioremediación con plantas? Pues simplemente dejamos crecer la planta va a absorber en sus raíces o en sus hojas las toxinas y nosotros quitamos la planta de allí y la confinamos. ¿Por qué? Porque pues ya retiramos los metales del suelo, los tóxicos del suelo, pero los tóxicos no se han eliminado, simplemente se cambiaron de lugar. Entonces, toda la biomasa tiene que ser confinada para eliminar las toxinas del suelo, pero no podemos eliminar las toxinas de la planta. La planta ya no la podemos volver a consumir. Simplemente hemos trasladado la sustancia química de un lado a otro, y en este caso las plantas, pero las plantas son muchísimo más fáciles de recoger y confinar. ¿Sí? No saben que aquí en Aguascalientes uno de los mayores proyectos que utilizaron como bioremediación aquí en Aguascalientes, que fue muy famoso porque fue en una zona muy conocida de aquí de la ciudad, en la estación de trenes. ¿Sí saben qué fue lo que ocurrió allí? ¿Y se imaginan? No, yo Pues, no. pues miren, imagínense, pasaron muchísimos años en que llegaron los trenes aquí a Aguascalientes y además eran los talleres. Entonces, ¿qué creen que ocurrió con la tierra? Que se llenó de aceite y de diésel y duró años y años y años todos esos tóxicos en la tierra. Entonces, para poder hacer una bioremediación, para poder utilizar esa zona para museo y centro recreativo, pues se utilizó una fitorremediación. Entonces, se plantaron muchísimas plantas, estuvieron ahí trabajando, ¿no? Algo más hicieron, no estoy seguro qué fue. Recogieron todo esto, lo confinaron y la tierra quedó más o menos limpia, al menos lo suficiente para que ustedes puedan ir a visitar el lugar y que no tengan problemas de toxicidad por todos los años y años y años y años de contaminación repetida que se dio en la zona por los aceites y el diésel de las locomotoras. Y eso, pues bueno, eso ocurrió aquí en Aguascalientes. Imagínense todo el trabajo de remediación que se llegó a hacer. Bueno. ¿Y sí funcionó o no? Parece que sí, porque abrieron esto al público y hablan mucho de eso. De hecho, cuando yo hice la carrera, eso es lo que nos hablaron, de precisamente del proceso de bioremediación que usaron para eliminar todas las tierras, porque parece que con trascabos estuvieron removiendo muchísima tierra para poder cambiarla, y toda esa tierra pues la llevaron a un lugar para fitorremediación, pero o sea, lo que estuvieron haciendo muchísimos cambios en el terreno. Y sí se veía de que incluso todo el aceite llegó a los mantos freáticos, entonces fue un problema de contaminación durante muchísimos años. Por eso es de que se eliminaron esos talleres de aquí.
Y bueno, pues simplemente lo movieron a otro lado y la contaminación está en otro lado ahora. Bueno, no sé cómo lo estén llevando los que tienen ahora los nuevos talleres, pero pues bueno. Otro de los problemas que hubo en los años 50 y 60 que nos heredaron a nosotros fue el uso del dietil trifluoroetano. No, dimetil, no, bueno, ahorita no recuerdo cómo se llama, es el DDT. Es dietil, dimetil tricloroetano. Esta sustancia, no saben, ya la habían escuchado ustedes, es un organoclorado. ¿Ya la habían escuchado? El famoso DDT. ¿Nadie? Fue una Sí, sustancia. bueno. A ver, ahorita me vuelvo a conectar, que se desconectó mi computadora de la red. Mientras, pues sí me están escuchando, ¿verdad? ¿Alguien me puede comentar sobre esta sustancia? Bueno, pues se las platico para que más o menos tengan una idea de cómo estuvo el problema. Parece que ya volvió. Pues el problema ocurrió de que estaban utilizando el DDT para todo. Era uno de los mejores pesticidas que había. Y tuvo el problema de que este pesticida se disuelve en la grasa. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que imagínense de que sus mamás consumían productos con DDT y se iba al tejido adiposo de la mamá. Cuando la mamá producía la leche, el DDT se pasaba de madre a hijo. Entonces, aunque lo prohibieron en los 90s, en los 80s, 90s, todavía hay trazas de DDT en nuestros sistemas, gracias a que esa sustancia se estuvo trasladando y trasladando y trasladando. Y cada vez que nosotros comemos algo, también trae trazas de DDT. Entonces es una sustancia que es muy difícil eliminarla pues del ecosistema. Imagínense, fue un órgano clorado que duró que va a durar muchísimos años en el ecosistema, que es una sustancia que causa cierta toxicidad, que a las aves les causaba de que sus huevos se volvieran más delgaditos y el peso del ave pues llegaba a matar, a romper los huevos y del ave, por supuesto, sin albur, y causaba el daño de que los polluelos no podían nacer. Entonces se redujeron muchísimo las poblaciones de aves, todo por esta contaminación. Bueno, pues ahora lo que se está haciendo es que se está haciendo una bioremediación en las tierras que todavía contienen estos organofosforados, que todavía se llegan a utilizar actualmente organofosforados. Nada más la única diferencia es de que ya los hicieron hidrosolubles, que pueden pasar al agua y que con la luz ultravioleta se pueden degradar, pero también que sean capaces de ser degradados por los microorganismos. Entonces, ya les pongo aquí algunos detalles de qué está ocurriendo con los organoclorados y organofosforados, dos sustancias que son utilizadas como pesticidas. Entonces, la bioremediación está aprovechando el potencial metabólico de nuestros organismos que pueden tolerar los halógenos o pueden tolerar otras sustancias químicas y las pueden incorporar en su proceso metabólico, como las bacterias y los hongos, para transformar contaminantes orgánicos mucho más complejos y dañinos en compuestos más simples que sean poco o nada contaminantes. ¿Sí? Pueden leer el artículo de Hernández Ruiz, se los añado yo en la bibliografía, se los voy a pasar. Bueno, algunos de estos microorganismos disminuyen el grado de toxicidad de los compuestos organofosforados o los organoclorados, y serían precisamente este hongo, diploma,
y Colorius versicolor. Son estos hongos que los conocemos mucho, los hemos visto en alguna parte. Estos crecen en el pasto, incluso los he llegado a ver aquí en la Universidad Autónoma cuando llueve. Y estos se encuentran, son los hongos tipo repisa que se encuentran en los árboles. Estos sí no los he visto. También podemos utilizar bacterias como los lactobacillus. Y miren, aquí hay una vieja hay un lactobacilo conocido, el Lactobacillus bulgaricus, que tienen una fuerte aceleración en la degradación de compuestos, de este tipo de compuestos. ¿Alguna duda aquí, muchachos, o alguna aportación? Hoy andan muy serios. Profe, sí, una duda. Sí, dime. Por ejemplo, esos entonces, ¿cómo se pueden utilizar para bioremediación? O sea, que se expandan en todo ese territorio o cómo se podría aplicar. Bueno, con los hongos lo que se hace, se hacen cultivos y Ujú. se puede esparcir las esporas en territorios bastante largos, aunque la verdad es que el hacer esto sería mejor con bacterias en realidad, porque es Sí. muchísimo más fácil esparcirlos, ¿verdad? Ujú. Ok. Pues eso es lo que hacer. Tú tienes las esporas de los organismos, ya sabes de que los hongos producen esporas, aunque lactobacillus, pues tú sabes que lactobacillus no produce esporas, No. no es esporulado. Lo que tienes que hacer es producir bastante de la bacteria en un bioreactor y ese caldo, pues, fumigarlo, regarlo. Ok. Ujú. Sí. Gracias. De nada, aunque la lactobacillus se me hace que no es tan apto porque necesita condiciones muy específicas. Más bien ahí es como para aguas residuales. En fin, vamos a continuar. Profe, Dime. ¿cómo cuánto tarda un estudio de bioremediación? O sea, porque yo sé que tienes que como primero empezar a hacerlo como a baja escala, ¿no? Porque puede ser que desequilibre todo el ecosistema. A microescala. Puede durar años este tipo de investigaciones. Por ejemplo, imagínate, Cindy, que tú entras a trabajar como en maestría y te dan este proyecto. Van 2 años. El maestro tiene el proyecto para varios años. Tú entras y tú eres la primera estudiante. Entonces tú te avientas tus 2 años, haces tus 3 años de doctorado, ya fueron 5 años, ya tienes resultados, ya al menos ya en 5 años. Luego entra otro alumno y se avienta otros 5 años. Y pues esto puede durar como unos 5 a 10 años en una investigación. Lo bueno es que ya hay muchísimo trabajo atrás, entonces ya no estamos tan de cero. Entonces, cuando ustedes entren a trabajar con bioremediación y se tarden sus 5 años, pues lo que van a hacer es que se van a adelantar un poquito más en los procesos de bioremediación. A lo mejor se dedican a una empresa de bioremediación o ustedes crean su propia empresa de bioremediación y los contratan ya con todo lo que ya existe detrás. Entonces, para responder a la pregunta, pues yo creo que te tardarías de unos 2 a 5 años. Ah, Depende del contaminante. muy bien, gracias. De nada. Y depende del proceso, porque si es un proceso nuevo, pues te vas a tardar un poquito más. Pero pues es muy bonito el trabajar en un proyecto de maestría, doctorado, en donde tú estás haciendo todo esto. Además, hay varios hongos que se pueden utilizar, como el hongo de la pudrición blanca, que es lignolítico. Entonces, esto lo que hace es que puede eliminar lo que son los acerrines o lo que es el polvo de cartón o de madera, que puede servir para degradar todos estos compuestos, especialmente en las acerreras. También se pueden utilizar bacterias marinas, también se pueden utilizar algas que hagan descomposición de insecticidas, como pues Serratia, las pseudomonas, etcétera, etcétera, nos pueden servir para hacer este tipo de bioremediaciones.
El chiste es de que pueden utilizar todas estas bacterias a nuestro contaminante como una fuente de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos están sirviendo para eliminar compuestos orgánicos, por supuesto, ya que los compuestos inorgánicos pues sería mucho mejor para mi gusto utilizar plantas, pero pues igual hongos también puede llegar a funcionar. También nos pueden servir para eliminar las aguas residuales. Lo que se hacen aquí es utilizar bacterias muertas. Lo que se hace es una biomasa, se seca todo ese material y se combina con otros materiales, fibras de coco o fibras o carbono activado. Se hace esa mezcla y se riega en donde están los afluentes de las plantas textiles y se llega a absorber todos estos materiales, todos los pigmentos. También se pueden utilizar bacterias vivas que van a degradar y van a descomponer los compuestos orgánicos por compuestos muchísimo más simples. Entonces, una amplia variedad de organismos fúngicos son capaces de colorar una gama de tintes. Si nosotros ponemos a los hongos a trabajar, se han empleado muchos géneros de hongos en forma viva o inactivada para utilizarla como absorbentes. Los hongos de la pudrición blanca como los fanerocetes, en la decoloración de aguas residuales textiles se ha informado ampliamente en la literatura, se utiliza muchísimo. Parece que este hongo de la pudrición blanca se está utilizando muchísimo para la bioremediación. A ver si tengo una foto del hongo. Bueno, ahorita lo vemos. Miren, los viejos conocidos, Aspergillus niger, que vimos en laboratorios, Rhizopus, pueden decolorar y absorber distintos tintes. Pueden decolorarlo en su metabolismo o absorberlo como materia muerta. Y miren, estos, si ustedes ya lo conocían, de todos modos los voy a poner. Miren, estos son los efluentes. Y por los colores, me puede decir que son como son las fábricas de pantalones de mezclilla famosas. Entonces, pues eso. Estos se llaman efluentes, en donde llega el agua contaminada a un cuerpo de agua. Bueno, pues estos efluentes obviamente son efluentes que no tienen ningún tratamiento. Es como aquí en el río San Pedro, que hasta hace unos años todavía veíamos de que el agua llegaba de colores, de diferentes colores, o incluso hasta roja por los rastros. Pues bueno, pues estas son las aguas contaminadas por colorantes. Entonces, lo que podemos hacer aquí es meter el agua en una procesadora de aguas residuales, poner los organismos a trabajar, pueden ser bacterias u hongos, y el afluente, bueno, la salida del agua tratada, pues ya saldría libre o con menos compuestos por pigmentos. Se puede utilizar biomasa muerta, que lo que hace es que como el carbón activado, pues van a absorber las tinciones, se recoge la biomasa y esa biomasa pues se confina o se trata con otro tipo de microorganismos para eliminar entonces el compuesto. Se puede usar combinado, utilizar materia muerta como lo que es ligninas, bacterias muertas, carbón activado, etcétera, etcétera, y luego después se procesa con bacterias vivas u hongos vivos. Y se puede utilizar las bacterias vivas, por supuesto, y las bacterias vivas son las que van a degradar los colorantes a compuestos muchísimo más sencillos por reacciones de óxido-reducción. Bueno, aquí una duda, muchachos. No, profe, yo creo que todo ¿Uno? bien. No, profe. ¿En serio? A ver si pregunto. A ver, ¿a quién preguntamos? A Rebeca. A ver, Rebeca, ¿qué nos puedes platicar sobre la bioremediación? Profe, es que aunque le quiero contestar, tengo mucho ruido aquí en mi casa, que es su casa.
Pero se oye muy bien, O sea, muchas lo gracias. escucho, pero no sé si me escucha. Yo sí te escucho perfectamente. A ver, espere, voy a intentar arreglar esto. Pues ya no me comentaste nada, Rebeca. Bueno, pues si quieres por el chat, para que si no quieres contestar por voz. A ver. Pues ya no lo escuché. Va a ser la nueva confiable de las clases en No, línea. ya. No. Aquí estoy. Es que en serio no escuchaba, profe. Es que tenía la bomba y la música y no sé cuántas cosas. Bueno, no mi música, porque estoy aquí en clase. Pero mi hermana traía su música y yo dije, oh, no. Entonces, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Sí. ¿Qué me puedes platicar sobre la bioremediación? Bueno, te lo voy a cambiar un poquito porque no me acuerdo cómo te la formulé. ¿Para qué utilizarías tú la bioremediación? ¿Y con qué organismos? Uy, eso está muy bueno. Mire, a mí siempre me ha interesado mucho el área del aire Uh-huh. y los microorganismos, bueno, no microorganismos, o sea, bueno, sí, ¿verdad? Tengo que ser microorganismos porque es microbiología. Entonces, pues, o sea, no he investigado de eso, pero usaría microorganismos que usaran el dióxido de carbono como sustrato para aprovecharlo. No sé si hay Muy bien. algo así. Para eliminar dióxido de carbono del ambiente, ¿dices? Sí. Uy, eso es muy buena. ¿Y qué microorganismos utilizarías de los que hemos visto durante todo este semestre? Hay un grupo de organismos muy buenos. Y no los mencioné en la clase, pero sí van aquí. Pues en general bacterias, ¿no? Pero no todas las bacterias. ¿Qué tipo de bacterias usarías? Y Bueno, las vimos sí. en clases. Las foto. ¿Qué bacterias ¿Fotosintéticas? pueden? Exactamente. Todas las bacterias fotosintéticas, o todos los microorganismos fotosintéticos, incluyendo las plantas y las algas eucariotas, son buenas para absorber el dióxido de carbono y producir oxígeno. Entonces las podríamos utilizar para eso. Solamente de que a las bacterias al crecer, ellas son las que absorberían el carbono, entonces las tenemos que confinar, porque ellas se volverían, entonces, el carbono absorbido por el medio ambiente. La biomasa, o sea, las bacterias y las algas que nosotros cultivamos se volverían entonces la fuente de carbono. Oh, bueno, pero ya de ahí podríamos procesarlas, ¿no? Para algo más. Exactamente, ¿no? Sí. Pero sí, Y a esa mí es me una... parece que es más fácil manejar bacterias que dióxido de carbono disperso en el ambiente, o sea, como en el aire, ¿no? Sí, o también podemos utilizar absorbentes como carbono activado u otros absorbentes. Incluso se están buscando de que materiales de construcción también sean absorbentes del dióxido de carbono. Pero no hay nada mejor que los microorganismos. Absorben más, son más rápidos, crecen más rápido. Por eso es que también sí, los árboles, las algas, las microalgas, ¿no, profe? Sí, las microalgas, exactamente. Las eucariotas, por supuesto, y las procariotas, que son las bacterias verde azules, también son buenas para absorber. Sí, las cianobacterias. Las cianobacterias, exactamente. Entonces, ahí la compañerita ya tiene la señorita Rebeca ya tiene un buen proyecto allí. Ojalá que lo desarrolles y si no, pues puedes buscar otros. Que me apoyen. Aquí en la universidad solamente busca quienes pueden trabajar con eso, que los hay. Aunque te voy a decir que es más fácil trabajar
con microalgas o con algas eucariotas que con bacterias, pero pues bueno, ya hay muchas cosas. Muy bien, muchísimas gracias, señorita. Le agradezco mucho su participación. ¿Alguien más quiere participar en esto? Porque a lo Profe, mejor ustedes... Sí, dime. en el caso de ¿Quién los será? hongos, ¿no sería como, digamos, poco eficiente que absorban los contaminantes y después lo quites cuando de todos modos va a quedar hongo en la tierra? Bueno, aquí no hay tanto problema con los hongos. Bueno, sí, tienes razón, pero aquí hay que ver que a lo mejor es a microescala y a lo mejor es para remediaciones más pequeñas. Para remediaciones a gran escala yo preferiría utilizar plantas. Entonces, a lo mejor para efluentes. Los hongos Bueno, se me hace que son mejores para efluentes o para lodos activados. sí, así parece que sí. Sí. Bueno, hay que ver. Yo, no estoy muy seguro cómo funciona la bioremediación en cuanto a hongos. Es más común hacerlo con plantas y con bacterias porque es muchísimo más fácil dispersarlas. Ya voy a acabar. Sí. Bueno, ¿alguien más me quiere hacer un comentario? ¿O algo que ustedes conozcan y que quieran aportar? Profe, Sí, dime. lo de la bioremediación también, bueno, aquí estamos viendo que se quitan lo contaminante, ¿no? Pero también puede Ujú. servir para añadir pues, como nitrógeno y cosas así. Sí, claro, por supuesto. Ahí hay otra cosa. Hay un compañerito de ustedes, precisamente, el jovencito que acaba de platicarnos que no vi quién fue. Se me puede abrir tanto su micrófono para saber quién fue y para contestarte a ti, María. Víctor, fuiste tú, ¿verdad? Yo creo. Ok. Pues una de las respuestas es de que a lo mejor los hongos, si ustedes los ponen en la tierra, no los puedes eliminar los hongos, pero los hongos te van a reducir la contaminación, porque eso es lo que hace también, su metabolismo reduce. Entonces, si había un compuesto contaminante, pues ya lo eliminas, Ok. ¿sí? Entonces, no solamente es que acumulen el Ujú. material en su tejido, sino que también su metabolismo es reductor. Y si había un compuesto químico tóxico, pues ya no lo va a hacer, gracias a la bioremediación de estos microorganismos. Y el hongo sigue creciendo. Entonces, ¿alguna aportación más? Yo quería comentar respecto a lo que mencionó Maffer, profe. Sí, adelante. Yo encontré, bueno, había leído algo de la bioremediación también respecto a los hongos, pero era que transformaban hidrocarburos en fertilizante. Así que como Maffer dice, sí puede traer un beneficio en lugar de erradicar una problemática, pues también con ello brindar un beneficio. Sí, muy bien, eso es correcto. Y también sabes para qué puede funcionar todo esto, y se usa mucho. Se utiliza para las aguas residuales, especialmente para las aguas negras. Es más fácil descomponer todo el material orgánico y lo malo es de que el material orgánico es contaminante no por las bacterias que sean patógenas, sino porque es rica en nutrientes. Entonces está causando una eutroficación de los cuerpos de agua. Entonces, si nosotros ponemos microorganismos para que se coman todos todos estos nutrientes en una planta de tratamiento orgánica que esté trabajando las 24 horas, pues simplemente nosotros vamos a pasar el agua vamos a pasar el agua a servicio, por ejemplo, para regar jardines o para otros usos, y ya no va a llegar con tantos contaminantes, y además de que hemos eliminado bacterias que podrían ser potencialmente patógenas, porque han sido sustituidas por bacterias que están en el ecosistema normalmente, que no representan una patogenia para nosotros, y que incluso esas aguas pueden llegar a funcionar como fertilizantes para nuestros jardines, porque traen los nutrientes, ya fueron desdoblados metabólicamente hablando por nuestras bacterias. Entonces, eso es lo que se está haciendo con
las aguas tratadas. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Yo tenía otra duda, profe. Sí, adelante. Por ejemplo, ya ve que las minas desprenden muchas sustancias tóxicas y que esas sustancias tóxicas se transminan también mediante tierra y agua. Entonces, por ejemplo, las viviendas que están cerca pues, de una mina o de una, ¿cómo se dice? Pues sí, donde hay materiales tóxicos en la tierra, ¿no se podría también aplicar microorganismos? Sí, hay que ver, hay que ver los trabajos de qué tan factible es utilizar microorganismos, qué tan factible es mejor utilizar plantas y qué tan factible es utilizar primero un tratamiento químico, porque hay que primero hacer que los metales pesados hay que tratar de eliminarlos. O sea, vamos, de biorremediación es todo una ciencia que hay que estudiar con una materia aparte, porque sí es muchísimo más compleja que simplemente el decir, pues podemos utilizar microorganismos y ya. No, tenemos que ver cuántos microorganismos, qué tipo de microorganismos, un plan de remediación. Necesitamos ver cuánto de esto se puede recuperar, cuánto material que se está desechando se tiene que recuperar, cuánto de eso se tiene que utilizar otro químico para poderlo aislar, cuánto de eso necesitamos confinar porque ya no se puede eliminar, a dónde lo confinamos, cómo lo confinamos, en qué lugar se puede confinar. O sea, es todo un arte, es toda una ciencia, todo esto. Y lo malo es que es muy caro, todo eso es muy costoso y las mineras no lo están haciendo. Prefieren confinar todo, porque eso es lo que hacen, confinan todo el material en represas, y cuando esa represa o ese contenedor se rompe, entonces la contaminación se libera y luego ya dicen, ¿saben qué? Nosotros nos lavamos las manos. Y eso ha ocurrido muchísimas veces aquí en México, ¿a poco no? Entonces es lo que hacen normalmente las mineras, es confinar, nada más confinar. No hacen otro tratamiento. A lo mejor igual sí, hay que visitar las mineras y hay que ver cuál es su sistema de tratamiento y todo eso, pero las veces que ha habido accidentes, han sido accidentes monumentales y muy graves. Sí, profe. Muchas gracias. Nada. Bueno, admito yo de que biorremediación fue un tema que me agarró en curva porque normalmente le he dado esta clase a muchachos de medicina, a muchachos de enfermería, de ciencias de la salud, y es la primera vez que me tocó darles el curso a personas microbiólogos, bueno, no a biotecnólogos, algo que me sorprendió mucho porque muchos temas no los había dado. Normalmente doy más, la materia la doy más orientada a la inmunología, a lo que es a casos clínicos, y bueno, esta es la primera vez que me tocó darlo de esa manera. Pues espero, muchachos, que realmente les haya gustado el curso. Y yo sé de que sí tuvo algunas deficiencias, pero bueno, aquí nos aplicamos todos y le echamos muchísimas ganas. Y espero realmente que este curso les sirva en el futuro para lo que ustedes se vayan a dedicar, para los profesionistas que ustedes van a hacer en el futuro. Entonces, muchachos, muchísimas gracias por las ganas que le echaron, por permitirme darles esta clase. Espero que les haya gustado muchísimo y pues yo por mi parte, pues yo ya doy por clausurado esta materia. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, profe. ¿Ya se acabó? Muchas gracias, Se profe. acabó. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Sí, muchas gracias. Estuvieron muy amenas sus clases. Gracias, profe. Pues gracias a ustedes por admitirme y por admitirme sus casas y que les haya gustado. Y bueno, les quiero dejar un pequeño trabajo final. Bueno, discúlpenme porque va a ser así. Les voy a platicar ahora qué es lo que va a ocurrir. Voy a dejar ¿Qué pasó? Ya me veo emocionado. Lástima, no. Todavía queda un poquito más por hacer. Y les voy a platicar qué es lo que ocurre.
Les voy a dejar un trabajo final que no es más que un trabajo como los que le he dejado por cada examen. O sea que no es un trabajo que lleve un trabajo adicional, sino son los mismos trabajos que les he dejado con su portada, con su introducción, con sus apartados, ¿sí? Y una conclusión y sus bibliografías. Y va a haber un examen final que, por cierto, no lo hemos programado. ¿Cuándo quieren que sea? Yo digo que ya con el ¿Quieren? trabajo, ¿no, profe? Como que para cerrar bonito, ¿Eso? que ya con No, el trabajo, estamos. para cerrar así. Profe, ¿que no No, quedó no para el estamos. 9 de diciembre? Eso es lo que estoy viendo, espérame. Sí, el 9. Sí es ¿verdad? Espero que sí. Sí, ese es el Sí. examen. El 9 de Y diciembre, le pusimos algo el al mediodía. miércoles. creo. El miércoles, sí. Sí está programado. Pues ya, muchachos, pues eso es todo. Vamos a presentar el examen. Por cierto, ¿ya hicieron el examen final de laboratorio? No, ¿verdad? No, lo al hicimos final no. hace No. 2 semanas. Bueno, pues les voy a platicar cómo va a ser la situación. Va a ver todo eso. También va a haber un examen final. Y ese examen final, esos 2 exámenes que ya hicieron de laboratorio, se van a combinar con mi materia. Y ya vienen todavía me falta terminar de calificar bien los exámenes, de revisar, porque todavía el del segundo parcial quedó de que también había que hacer una pequeña corrección. Ya no la quise hacer en el aula virtual porque es más fácil hacerlo ¿cómo se llama? En las calificaciones de la tabla de Excel. Sí, Entonces sí se van a ver reflejadas. ¿De ¿Perdón? cuál? No Sí, del ECIMA, sí, no, del aula virtual. ¿Qué pasó? que sí se va a acordar de quienes la tenían mal y era buena y así. Sí, es muy notorio. Además lo tengo anotado en mi cuaderno. Ok. Sí. Entonces yo ya les tendría las calificaciones para la tercera semana de diciembre. Yo ya les tengo que tener sus calificaciones totales. Quiero hacerlo antes. Sería para la segunda, ¿verdad? ¿Qué pasó? Entonces, ¿para cuándo quedaría el trabajo? Para la segunda, para diciembre, lo dejamos para el viernes. ¿Cómo ven? Viernes 11. Obviamente el examen, el trabajo lo voy a abrir antes para que tengan tiempo. Sí, está bien, profe. Sí, está bien. Bueno, pues, entonces aquí ponemos trabajo final. Y ya, sería todo. Y ya se entregan calificaciones y ya acabamos todos por hoy. De todos modos les está yendo muy bien en esta materia. Así que, pues, yo creo que ya por mi parte, pues es todo y pues, les agradezco muchísimo la atención. Entonces, son libres de irse, muchachos. Muchísimas gracias por su paciencia. Antes que nada, el diciembre, ¿qué les parece el viernes 18 de diciembre para entregar calificaciones de exámenes? Está bien, ¿no? Sí, profe. Espero que ya tengan las calificaciones finales también para ese entonces. Entonces, de todos modos, ustedes pueden contactarme por esta vía, como lo han hecho ustedes, para para hacer sus reclamos o cualquier cosa. Entonces, ahora sí, muchachos, pues muchísimas gracias por todo. Gracias a usted, profe. Muchas gracias. Sí, profe, De nada. gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias, De profe. nada. Muchas gracias, profe. Que descansen, muchachos. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego.